en una serie en el libro de Romanos, estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo por capítulo, verso por verso, y bueno, creo que Dios ha estado hablando algunas cosas a nosotros y hoy vamos a comenzar finalmente, después de 6 semanas, el capítulo 2 de 16 capítulos, así es que gracias a Dios por su palabra, amén. No se preocupe, de una vez le digo, vamos a estar hasta noviembre en el libro de Romanos. Y porque entre más estudias la palabra del Señor, más extraes de ella, ¿cierto? Así es que gracias a Dios por su palabra. Este fin de semana, Anielka y yo fuimos pues no sé, es un retiro, unas conferencias para matrimonios. Una vez al año ella y yo nos vamos para reforzar, para aprender más, porque continuamos creciendo, continuamos aprendiendo. Y para escuchar de otras personas también acerca de esto que es el matrimonio. Así es que estuvimos un fin de semana allá, nos la pasamos súper bien. Pero pasó algo, cuando regresábamos el día de ayer por la tarde, yo venía en el 45 de Dallas para acá, estábamos en el área de Dallas, y venía para acá. Y entonces, aquellos que conocen a su pastor, a mí me gusta manejar un poquito más rápido de la cuenta. Entonces yo venía un poquito más rápido de la cuenta, ¿no? Ahí decía el highway, por donde veníamos, decía que la velocidad máxima era 75 millas por hora. Bueno, aquellos que conocen a su pastor, yo venía, no sé, 95, 100, no sé, por ahí. Y entonces yo venía, ¿no? En mi carro y Anielka ahí descansando. Y veníamos bien, nada pasaba. Hasta que de repente pasa un carro junto a mí y me pasa. Y en ese momento yo dije, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se atreve a quebrar las leyes de esa manera? Porque si yo iba a 95, 100, él quizás iba a más de 100. Y entonces digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde está? Yo dije en ese momento, yo pensé, ¿dónde está el policía cuando se necesita? Y en ese momento me doy cuenta que tanto él como yo, los dos, estábamos quebrando la ley. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de aquellas cosas que nosotros hacemos, pero muchas veces somos prontos para fijarnos en las cosas que los demás hacen. Y hoy quiero invitarte a que vayamos a Romanos capítulo 2, del 1 al 11. Y ahí vamos a estar, porque el Evangelio, mis amados, una de las cosas que el Evangelio hace, el Evangelio también nos confronta. Y Romanos responde algunas de las preguntas más apremiantes que la humanidad pueda tener hoy en día. Pero no solamente eso, sino también proporciona cuál es la solución al problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, en la humanidad. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es la solución para nuestra sociedad, para nuestro mundo. Y el Evangelio nos da una cosmovisión bíblica, mis amados, desde el punto de vista de Dios, desde el corazón de Dios. No el punto de vista de alguien más, sino directamente del corazón de Dios. Y cada persona, como hemos visto las semanas pasadas, tiene un conocimiento básico de lo que es bien y de lo que es el mal, incluyendo el pastor Carlos cuando venía a 100 por hora en el 45. Yo tenía un conocimiento básico que lo que estaba pasando quizás era incorrecto. No quizá, era incorrecto. Y está incorporado en nosotros eso, porque si no fuera así, no podríamos funcionar como sociedad, mis amados. Después de el pasaje que vimos la semana pasada, los versos del 24 al 32, estoy seguro que todos los que estamos aquí, o por lo menos la mayoría, que tenemos o que pensamos que tenemos una ética moral, estaríamos de acuerdo que todo lo que hablamos la semana pasada
o la lista que Pablo dio y fue a través de esos versículos que estudiamos la semana pasada, creo que todos podríamos estar de acuerdo que esas cosas o esos pecados van en contra de Dios y muchos estaríamos de acuerdo del justo juicio de Dios en contra de todas esas cosas, ¿cierto? Como humanidad y sociedad, inclusive, hemos creado muchas leyes para enjuiciar a aquellas personas que de repente hacen un mal o afectan a alguien más, ¿cierto? Esta mañana Daniel que mandaba un artículo que nos sorprendió mucho sobre una persona que era posible que conozcamos que había cometido un mal, un crimen. Tenía que ser enjuiciado, tiene que ser enjuiciado. Porque es así como funcionamos, ¿cierto? Porque de qué otra manera se podrían cumplir las reglas de la sociedad o funcionar como sociedad. Y la pregunta es, ¿cómo mira Dios a esas personas que hacen el mal? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo mira Dios a aquellas personas que de repente pensamos que somos más rectos, morales, o incluso muchas de esas personas somos religiosas o llevamos una religión y tenemos un sentido del bien y del mal y tratamos de llevar una vida buena? ¿Habrá realmente alguien lo suficientemente bueno que Dios diga, wow, ¿sabes qué? No, estos, qué bárbaros, estos necesitan el juicio y mi ira. Wow, pero estos no, estos van a la iglesia, estos. ¿Habrá personas realmente que Dios pueda decir eso? ¿Habrá alguien que pueda ser salvo e ir al cielo simplemente con el hecho de tratar de hacer lo bueno y no quebrar las leyes? Y Pablo en estos momentos le va a dar un giro a la manera en que él empieza a hablarnos. Porque él comienza el capítulo 1 hablando de él, yo Pablo, después habla de Dios o de Jesús, soy llamado por Jesucristo, aquel Dios. Y después, en la última parte o la segunda parte del capítulo 1, habla de ellos que tuvieron el conocimiento, ellos que han rechazado la verdad y ellos. Pero comenzando el capítulo 2, él le da vuelta al asunto y comienza a hablarte a ti directamente. Por eso el punto número 1 es: el evangelio nos lleva a vernos al espejo. Vaya conmigo en los primeros 3 versículos y vamos a orar. Romanos 2, del 1 al 3 dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tenernos en este lugar y gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos confronta. Sí, Señor, nos trae de regreso al espejo para que nos veamos nosotros mismos dónde está. Pero no nos dejas ahí, porque al final, Señor, tu palabra lo que quiere es transformarnos, vivificarnos, restaurarnos, Señor, y lo que desea tu palabra, oh Dios, es que aprendamos a vivir de la manera en que tú deseas que vivamos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, y que no sean mis palabras una ideología más, una filosofía, sino, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y nos lleve a cada uno de nosotros personalmente frente a nuestro propio espejo. Y no solamente estar mirando a través de la ventana a los demás. Ayúdanos a caminar
de la manera en que tú deseas, a vivir de la manera en que tú deseas. Señor, y ayúdanos a permitir que el Espíritu Santo y tu palabra sea quien cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Oh Dios, y que al salir de este lugar no seamos los mismos, más que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Dios, que tu palabra nos cambie y nos transforme y que nos ayudes a obedecerla y a ponerla en práctica, porque no queremos ser como aquel hombre que describe Santiago, que mirándose al espejo se da la vuelta y ya no se recuerda más acerca de su imagen. Te pido, Señor, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos recuerde estas cosas para obedecerlas y hacer cambios en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Como ustedes saben, cuando la palabra del Señor se escribió, no existían lo que ahora conocemos como los capítulos y versículos, ¿no? Eso vino mucho más tarde, más después, para ayudar al lector de la Biblia a llevar una secuencia, ¿sí? Pero antes no había capítulos y versículos. Entonces, cuando leemos el capítulo 2, versículo 1, es la secuencia, es el mismo pensamiento que Pablo comenzó en el capítulo 1. Y él acaba de terminar en el capítulo 1 de hablar acerca de esta lista de cosas que han llevado al hombre hacia abajo y se han alejado de Dios. Y entre más se alejan de Dios y entre más rechazan la verdad, más Dios los suelta, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hacia mucha perversidad. Pero entonces, Pablo continúa en el capítulo 2, pero es el mismo pensamiento diciendo, por lo cual, en otras palabras, ustedes saben esto, que por lo cual significa por esta razón. Ahora que estamos hablando de todo esto, por lo cual, no tienen excusa, o no tienes, más directamente a ti y a mí, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Por qué? Porque en el ser humano, en la naturaleza humana, lo primero que nos lleva, lo primero cuando empezamos a escuchar estas cosas acerca de pecado y acerca de esto, lo primero que hacemos es mirar a través de la ventana para ver quién es el que lo está haciendo. Es lo que me pasó a mí ayer en el highway, en el freeway. Cuando el carro me pasa, mi primer pensamiento es, wow, qué bárbaro, este tipo va súper lejos. Porque lo primero que hacemos es mirar a través de la ventana para ver quién lo está haciendo, ¿cierto? La ventana es una tipología o una analogía, como aquellos que viven, por ejemplo, nosotros vivimos en un, ¿cómo se llama? Es un cul-de-sac, no sé cómo se llama en español. Una calle ciega, ¿ok? Es una cosa redonda, ¿sí? Una rotonda, bueno, usted me entiende. Y entonces es como que vivimos en una rotonda y sabemos que los únicos que viven ahí, conocemos a nuestros vecinos y sabemos quiénes viven ahí y nuestros hijos, bueno, cuando nosotros estaban pequeños, salían a jugar también con los hijos del vecino y jugaban allí y siempre estábamos pendientes de ellos. No pensábamos mucho de qué les podría pasar porque los carros no estaban supuestos a entrar ahí a menos que vivieran ahí. Pero cuando pasaba algo, como todo buen vecino, decíamos, ¿qué está pasando? Y queríamos ver qué era lo que estaba pasando afuera. Esa es la analogía de la ventana. Pablo desea llevarnos, mis amados, a través de esta carta, a la realidad y a la convicción de que todos, diga conmigo todos, hemos pecado. Todos hemos pecado. Y nos hemos rebelado y alejado de Dios y su verdad. No hay nadie exento. Y no hay uno que pueda cumplir, ninguno de nosotros, con el estándar de Dios. Porque es Dios y su estándar aquí. Y estamos todos nosotros aquí. No hay nadie que pueda cumplir con el estándar de Dios, mis amados. Nadie. Sobre todo aquellos que creen que están moralmente rectos y están atentos a la falta de más. Entran a algo que llamamos autojustificación. ¿Sabía usted eso? Aquellos que
constantemente se están autojustificándose por las cosas que hacen, son los que también más juzgan a los demás. Qué interesante, ¿no? Si usted escucha a alguien que está juzgando constantemente a los demás, es probable que lo que está haciendo, la razón por la que lo hace, es porque se está autojustificando de cosas que esa persona está haciendo. Entonces, Pablo dice, por lo cual, y nos señala que toda la humanidad está sin excusa, mis amados, ante Dios. No tenemos excusas, no tienes excusas, no tengo excusa. Si practicamos alguno de los pecados de los cuales Él, y no solamente Él en el capítulo 1, pero a través de las Escrituras, Dios nos habla que está incorrecto o aquello que va en contra de su voluntad. Aquellos que no reconocen su enfermedad del pecado, su naturaleza y su inclinación natural hacia el pecado, mis amados, solo prueban entonces lo que Pablo decía en el capítulo 1, su mente o pensamiento ha sido depravado. Sin embargo, cuando ves y te fijas en los pecados de los demás y no en los tuyos, Pablo nos empieza a decir, a ti mismo te condenas. ¿Por qué? Porque en diversos grados, mis amados, estamos practicando los mismos pecados. El hombre que dice, ¿supiste que fulano de tal le fue infiel a su mujer? Dice, wow, ¿cómo es posible? Wow. Pero tú siempre estás chequeando a las chicas que pasan con la minifalda o los chores, etcétera, etcétera. ¿Sí me van a entender? Delante de Dios, mis amados, los dos son pecados. Los dos son pecados de inmoralidad sexual. Hay una lujuria en ti también, aunque no llegues a acostarte con la chica. Eso es lo que Jesús dijo, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Es que si usted tiene algún reclamo, por favor, dígale a Jesús, porque eso es lo que Él dijo. No lo digo yo. Y eso es para todos. De alguna manera estamos pecando. El pastor Carlos estaba pecando ayer. Quise juzgar al que iba más de 100 por hora, pero yo estaba en el mismo bote. ¿Dónde estaba la policía para ponerle un ticket a él? Pero también a mí. ¿Sí me van a entender? Y muchas veces entramos en este juego porque es más fácil ver el pecado de los demás o en la vida de otra persona y no en nuestra propia vida, mis amados. Esa palabra juzgar y condenar que están en este versículo, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Esa palabra juzgar y condenar, hay una similitud en el original, las dos tienen una similitud, es escoger, separar, determinar, crear una opinión, producir juicio e emitir sentencia. En otras palabras, cuando tú juzgas a alguien más, lo que estás haciendo es emitiendo sentencia. ¿Sí me van a entender? Te pones en el rol de juez y de una vez creas una opinión, muchas veces inclusive sin conocer los detalles, creas una opinión e emites la sentencia. Eso es lo que hacemos cuando juzgamos a los demás. Siempre que queremos o queramos sentir el derecho de emitir sentencia por el mal de alguien más, mis amados, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos vernos nosotros mismos al espejo y dejar de solo ver a los demás a través de la ventana. Tu llamado y mi llamado no es ver a través de la ventana. Tu llamado y mi llamado es vernos a través del espejo. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde estás tú en cuanto a la vida que Dios quiere o te ha llamado a vivir? No te preocupes por los demás. No te preocupes por el vecino. No te preocupes, es más, no te preocupes por tu esposo, ni por tu esposa, ni por tus hijos. O sea, preocúpate en el buen sentido de ayudarlos, ¿sí? Pero no te preocupes estar solamente juzgando ni a los hermanos de la iglesia o a los familiares de los hermanos de la iglesia, sino que preocúpate por mirar dónde estás tú. Necesitamos hablar, por supuesto, en contra del pecado, por supuesto. Pero cuando lo hagamos, mis hermanos, lo debemos de hacer con un espíritu de humildad y a través de la luz de la palabra del Señor. No solamente para emitir un juicio.
no andar señalando el pecado de los demás. Si nos miramos de cerca, podemos encontrar que también estamos cometiendo un pecado, mis amados, o los mismos pecados, pero en formas diferentes. Por ejemplo, si alguien viene, vamos, ya usé a los hombres de ejemplo, voy a usar una mujer de ejemplo. Una persona, una mujer viene y le dice, "Ay, ¿ya te fijaste? ¿Ya viste que? Y ya sabías que." Entonces la otra persona le dice, "Ay, ¿de veras?" Y luego le dice, "Ay, pero fíjate que también fulana de tal, fulana, andan hablando de ti. Y fíjate que andan diciendo eso." Y entonces la otra persona que comenzó la conversación dice, "¿Qué? ¿Cómo que andan hablando?" ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se atreven a hablar de mí? Y eso se llama chisme. ¿Ven lo que está pasando? Porque es más fácil ver por la ventana a los demás y cuando nos afecta a nosotros. Y lejos de vernos en el espejo, lo que nosotros estamos haciendo. Somos llamados a juzgarnos a nosotros mismos, mis amados. Pero la diferencia es que muchas veces nos juzgamos diferentemente a como juzgamos a los demás. Pero Dios no juzga así. El juicio de Dios es correcto y literalmente de acuerdo a su verdad, mis amados. Sin error y sin parcialidad, como vamos a ver más adelante. Y cuando el juicio de Dios se ejecuta a la verdad, a través de su verdad, sobre aquellos que se entregan al pecado, más amados, siempre va a ser basado en su verdad y en su estándar y quién Él es en su carácter. Su juicio jamás va a ser basado en las apariencias, en las pretensiones o en las declaraciones. Dios no juzga de esa manera como juzgamos nosotros. Dios juzga al estándar de su carácter, de quién Él es y a través de lo que Él ha establecido en su verdad, mis amados. El versículo 3 dice, "Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios?" La verdad es que el juicio de Dios es justo y caerá sobre todos los que practican el mal. Es una verdad clara que no podemos dejar pasar o ignorar, mis amados, o negarla. Cuando uno de nuestros hijos hace algo mal, nuestra tendencia es ¿qué? ¿Recompensarlos? ¿Cuál es nuestra tendencia humanamente? Castigarlos, disciplinarlos, ¿cierto? Es nuestra tendencia. Algunos van más allá, ¿verdad? Tengan cuidado, no permitir que sus emociones lo controlen. Pero usualmente un buen padre, diríamos nosotros, castiga o disciplina a su hijo por la maldad, lo malo que ha hecho, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué razón? Porque queremos que él tenga un cambio, ¿cierto? De actitud, de comportamiento, de ayudarlo, de guiarlo, ¿cierto? ¿Por qué no entonces no podemos hacer lo mismo cuando pecamos con Dios? Dios, he pecado, aquí estoy, castígame. Hello. ¿Cierto que no lo hacemos? ¿Cuál es nuestra oración? Buscar la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, ¿cierto? Pero a la hora de darla a otros, ¿cierto que no lo aplicamos de la misma manera? Qué interesante el ser humano, ¿cierto? La voluntad de Dios es conocida, mis amados, en nuestra conciencia, en la creación, a través de su palabra. Tenemos conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros, para nosotros. Y al final no cuenta simplemente tener conocimiento de la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. A eso somos llamados. Y cuando alguien que conocemos está envuelto en alguna falta o pecado, tomamos tres actitudes, o tenemos la opción de tomar tres actitudes. La primera es podemos ser indiferentes
diciendo que no es asunto nuestro y que la persona puede resolver su problema como ellos puedan o quieran, etc. La segunda actitud que podemos tomar es, podemos mostrar una actitud de juicio, como muchas veces lo hacemos, hacia el que está atrapado en el pecado, o autojustificarnos pensando que somos mejores personas que ellos. O tercero es, podemos mostrar amor y compasión, recordándonos a nosotros mismos que también nosotros somos pecadores, mis amados, y que Dios nos ha extendido de su gracia y de su amor y su perdón a nosotros. No nos jactemos de que somos mejores personas que otros, mis amados. No simplemente porque no cometemos ciertos pecados. Pero yo no soy igual que, yo no hago eso. Todo eso es autojustificación, mis amados. Y las iglesias deben compararse con botes salvavidas. Yo no sé si usted ha visto la película The Titanic, Daniel que yo la fuimos a ver hace mucho tiempo. Y entonces en la película se está hundiendo el barco Titanic y no tienen suficientes botes salvavidas, y aquellos que están en una mejor posición son los que primero entran al bote y salen, se salvan. Pero hay muchos más en el agua que todavía están tratando de sobrevivir esa situación. Y los del bote, según la historia del Titanic, en los botes salvavidas todavía hay espacio para que otros puedan entrar y ser salvos. Sin embargo, los que están dentro del bote tomen una decisión y dicen, si regresamos y tratamos de salvar a esos, nos van a hundir también a nosotros. Y toman la decisión a no regresar a salvar más personas, para salvarse solamente ellos. Y muchos mueren por causa de esa decisión. Qué triste que la iglesia sea como esos botes salvavidas, que pensamos solamente en nosotros o nos autojustificamos como personas morales porque venimos a una iglesia. No, mis hermanos, Pablo y la palabra del Señor nos confronta hoy en día, a ti y a mí, para que seamos diferentes. No debemos de juzgar, no debemos de autojustificarnos. El mirar solamente la falta y el pecado de alguien más. Primero mirémonos a nosotros mismos a través del espejo para mirar dónde estamos y que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, para entonces poder ayudar a nuestros hermanos también con compasión, con gracia y con el perdón del Señor, ayudarles a salir de su situación. ¿Decimos amén a eso? Bien. Punto número 2, el Evangelio nos lleva al arrepentimiento. Vea los versículos que siguen, 4 y 5. Dice la palabra del Señor, versículo 4. Ay, Señor, yo ya necesito lentes. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. El ser humano, mis hermanos, tiene una falsa idea que escapará de la ira de Dios. ¿Y de dónde viene esta falsa idea? La falsa idea viene de aquí. Porque pecan y no hay consecuencias inmediatas. ¿Se va a entender? Hay personas inclusive que han cometido crímenes que jamás la policía los ha encontrado. A mí, la verdad, a veces me sorprendo cuando hay una noticia que dice después de 20 años o después de 30 años, a través del ADN o lo que sea, pudieron encontrar quién asesinó a tal persona. Entonces ya es un viejito, ¿no? Después de tanto tiempo. Y muchas personas, el ser humano, tiene esta idea de que como no hay consecuencias inmediatas por el pecado, creen que quizás, o Dios es demasiado bueno para dejarnos hacer y vivir como querramos, o quizás a Dios se le va a olvidar. Y cuando lleguemos allá, ya ni se va a acordar.
pensamos muchas veces el ser humano de esa manera. Pecan y no hay consecuencias inmediatas. Dice, nadie se dio cuenta. ¿Cierto? Y piensan, quizás puedo seguir pecando hasta que no me agarren en la movida. O al final le puedo pedir perdón a Dios y Él me va a perdonar porque es un Dios bueno y lleno de amor. Pensamos que debido a que estamos actualmente pensamos que a que no estamos actualmente bajo el juicio de Dios, no vamos a ser juzgados, o pensamos que dado que actualmente no estamos sufriendo las consecuencias o experimentando las consecuencias o el juicio de nuestro pecado, entonces quizás no, al final no merecemos ser juzgados, o tal vez Dios realmente no le importa cómo vivamos, o Él es realmente un buen Dios. Pero el texto nos dice que lo que realmente estamos haciendo es que estamos ignorando la bondad de Dios, o estamos menospreciando no solamente la bondad de Dios, pero la tolerancia y la paciencia de Dios para con nosotros. Y la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios se expresan de diferentes maneras en nuestras vidas, mis amados. Por ejemplo, la bondad de Dios se manifiesta a través de su misericordia que es extendida, su misericordia común o sus bendiciones en general para la humanidad. Dice que el bueno y el malo se despiertan cada día. Es un Dios bueno. Dice que Él manda la lluvia tanto para buenos como para malos. Entonces Dios en su bondad, porque si fuera Dios, el día que Dios venga a enjuiciar a la humanidad, mis hermanos, va a ser un día terrible y ese día viene. Pero mientras tanto, Él sigue mostrando su bondad a la humanidad. Y luego también sigue mostrando su tolerancia, que es la tolerancia de Dios. Es como una tregua, una pausa, un cese temporal para esperar que las negociaciones tengan éxito. Ese es el significado en el original. En otras palabras, Dios está dando la oportunidad en este tiempo para que entonces las personas, la humanidad, se dé cuenta, venga a darse cuenta de su situación, de su necesidad y puedan acercarse a Él. Y la paciencia es la lentitud de vengar las agresiones. ¿Lo ve? Entonces Dios está siendo bondadoso, Dios está siendo tolerante, dando una pausa para darnos la oportunidad, y Dios está siendo paciente. O sea, no está soltando su ira completamente para darle a la humanidad, al hombre, a ti y a mí, la oportunidad de arrepentirnos. Porque eso es lo que la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios debe llevarnos. Nos debe de llevar al arrepentimiento. El hecho de que no estemos siendo juzgados, mis amados, no significa que Dios no nos va a juzgar o no nos va a castigar por el pecado. El hecho de que el castigo de Dios no está inmediatamente siendo causado cuando pecamos no es prueba de su impotencia, mis amados. Más bien es una prueba de su paciencia para con nosotros. Y debemos reconocer esto en nuestras vidas, reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. La bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, mis amados, están diseñadas, como ya dije, para llevarnos al arrepentimiento. Y la bondad de Dios debería llevarnos constantemente al arrepentimiento, pero nunca nos va a obligar a arrepentirnos. Ese es algo que usted y yo somos responsables. Él retiene estas cosas, Él retiene nuestro castigo, lo que nos merecemos, para que podamos reconocer su bondad, para que podamos tener la esperanza de ser perdonados y entonces alejarnos del mal. Eso es lo que Dios está haciendo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio de continuar haciendo aquellas cosas que hemos estado haciendo que van en contra de Dios y de la verdad de Dios, mis amados. El arrepentimiento es darnos cuenta
de quién es Dios, quiénes somos nosotros, en dónde estamos. El arrepentimiento es la oportunidad que Dios nos da para dar una vuelta en U y regresar a Él. Y entonces Él nos perdona. Él puede cambiarnos, Él puede restaurarnos, Él puede transformarnos. Pero esta al final es nuestra responsabilidad. Y sin embargo, no lo hacemos. Sin embargo, la humanidad no lo hace. Vea el versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Estás acumulando ira tras ira, ¿cierto? Y de la revelación del justo juicio de Dios. El hecho de que no estamos experimentando el juicio y la ira de Dios por nuestros pecados inmediatamente, mis amados, no quiere decir que Dios se olvidó o se le va a olvidar. No quiere decir que Dios no nos va a juzgar. Tampoco quiere decir que Dios se olvidará de tu pecado o que vas a ser juzgado por menos pecados. No, mis amados, al contrario, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos acumulando ira tras ira, juicio tras juicio en contra de nosotros si no nos arrepentimos. Al aferrarnos a un estilo de vida que va en contra de Dios, el no vivir bajo la voluntad de Dios, mis amados, nos lleva a acumular esa ira y ese juicio para el día final. Muchos toman o tienen la bondad de Dios, la tolerancia y la paciencia de Dios como una licencia para continuar pecando y hacer lo que les da la gana. ¿Qué haces cuando un hijo hace algo mal? Así que en tu mente, en nuestro juicio humano, ¿qué haces si tu hijo hace algo mal y tú dices, quebró todas las leyes de tu casa, ¿ok? ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Dos opciones, ¿cierto? Bueno, lo perdonas, porque eres un padre amoroso, una madre amorosa, y dices, no, es que yo amo a mi hijo y lo voy a perdonar. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Hiciste lo peor, pero te amo, te perdono, pero por favor, endereza tu vida, le dices a tu hijo, y lo dejas ir. Ese chico o esa chica tiene dos opciones, ¿cierto? Una, o dice, mi papá y mi mamá me ama. Si lo vuelvo a hacer, lo más posible es que me va a perdonar. Él me ama, mis papás me aman, no importa lo que yo haga, su amor es incondicional. Así es que yo puedo hacer lo que yo quiera, de todas maneras al final mis papás me van a amar y perdonar. El chico tiene esa opción, o la chica. O tiene la opción de decir, wow, cuánto mi papá y mamá me aman, que hice esto y ellos me han perdonado, me han aceptado, han extendido gracia. Y por esa razón, entonces, yo no voy a volver a caer en lo mismo cuando ellos me han dado una oportunidad. ¿Ve la diferencia? Pues también nosotros tenemos las mismas opciones con Dios. O tomamos la actitud de yo puedo hacer lo que yo quiera porque al final Dios es un Dios de amor y misericordia. O tomamos la opción de debido a su bondad, debido a su tolerancia, debido a su paciencia que está esperándome que yo haga un cambio para entonces Él tomarme en sus brazos y perdonarme y cambiarme y transformarme y restaurarme. Debido a eso, yo quiero arrepentirme, yo quiero, Señor, vivir una vida para ti. Tenemos cualquiera de las dos opciones. Porque muchas veces usamos el amor, la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios como excusa para seguir pecando, mis amados. Y esto es lo que mucha gente todavía hace. La misericordia y el amor de Dios no están destinados, mis amados, a hacernos sentir que podemos o podemos continuar pecando y salirnos con la suya, dicen por ahí, ¿no? Con la nuestra. No, al contrario, están destinados a romper nuestros corazones para que busquemos y regresemos a Dios.
no a pecar. Si la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, entonces debería nuestro corazón tomar esa oportunidad. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Muchas veces, debido a esto, que tenemos en poco las riquezas de la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, lo que hacemos es que comenzamos a pensar que al final quizás Dios nos va a perdonar y nos va a amar. Y lo que hacemos es endurecemos nuestro corazón. Y lejos de regresar, arrepentirnos, dar la vuelta en U para regresar a Dios, lo que hacemos es que continuamos alejándonos más y más y ensuciándonos y yendo más profundo en nuestro pecado. Comenzamos a jugar el juego hasta dónde puedo ir sin caerme. Mientras mi esposa no se dé cuenta, mientras en el trabajo no se den cuenta, mientras empezamos a buscar y autojustificarnos y a pensar que estamos bien, mientras no pasemos esta raya, creemos que estamos bien. No, mis amados, desde hace rato que estamos mal. ¿Sí me van a entender? No juguemos de esa manera con Dios. Lo que estamos haciendo es que estamos acumulando ira tras ira y juicio tras juicio. Dios en su bondad nos da tiempo para arrepentirnos y volver a Él. Y punto número 3, el Evangelio nos juzga sin parcialidad. El Evangelio nos juzga sin parcialidad. Vea de los versículos 6 al 11. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no va a juzgar a las personas, mis amados, por sus profesiones, por sus relaciones, sino según sus obras, dice la Biblia. No es el único verso que habla acerca de esto. Podemos ver esto a través de las Escrituras. El hecho de que cada hombre, mis amados, es juzgado según sus obras, lo podemos ver a través de las Escrituras. Pablo habla mucho de eso en el Nuevo Testamento. Y aquellos que rechazaron a Cristo, mis amados, serán castigados a causa de sus obras y conforme a sus obras. Déjeme repetir eso. Aquellos que rechazan a Cristo serán castigados a causa de sus obras y conforme a sus obras. Ahora, hay otro grupo, el que habla aquí Pablo, que son los redimidos, aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Estos serán recompensados no a causa de sus obras, escuche bien esto, no a causa de sus obras, sino de acuerdo a sus obras. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí es lo que Pablo no está enseñando aquí es el método de justificación. Más adelante, en los capítulos 6 en adelante, vamos a empezar a ver cómo es que Dios nos ha justificado y nos ha salvado, ¿sí? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que este no es el método de justificación, porque al final nadie puede ser salvo a través de las obras, ¿okay? Eso no existe en la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo a través de las obras. No porque seas bueno, no porque ayudes a tu prójimo, al vecino, no porque le des de comer al necesitado. No, todas esas cosas son buenas, pero no puede ser salvo a través de esas cosas. Solamente puede ser salvo
a través de poner tu fe en el sacrificio, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de tomar tu lugar, el tomar la ira de Dios que era para ti y para mí. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el hecho de lo que Jesús hizo por nosotros, entonces somos salvos. Somos salvos cuando creemos que Jesús murió por nosotros, pero también resucitó al tercer día para darnos una esperanza de estar y vivir para siempre con Él. Entonces somos salvos. Entonces los cristianos no van a ser juzgados a causa de nuestras obras, pero sí vamos a ser juzgados en las obras que nosotros hagamos. ¿Está conmigo? ¿No los perdí? El que rechaza a Cristo va a ser juzgado nuevamente por causa de sus obras, el hecho de que han rechazado a Cristo, pero también van a ser juzgados por las obras que hicieron. El cristiano, aquellos que son redimidos, no van a ser juzgados a causa de sus obras, porque eso ya Cristo lo hizo por nosotros. Pero sí vamos a ser juzgados por las obras que hacemos después de ser cristianos, o ahora que somos cristianos, mis amados. Ahora que hemos recibido la salvación por gracia, somos responsables entonces de responder a la gracia de Dios en fe. Y la fe sin obras, dice Pablo también, es fe muerta. El principio establecido aquí en estos versículos, si me lo pueden volver a poner, versículo 6. El principio aquí, mis amados, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, y vemos los próximos versículos 7 y 8, podemos empezar a ver dos grupos de personas. El primer grupo, en el versículo 7, son los que persisten en hacer el bien, a los que según su perseverancia del buen trabajo buscan gloria, honor e inmortalidad. En otras palabras, vida eterna. Y el punto, el argumento es que Dios, que va a ser un juez imparcial en su juicio, está mirando es también a este grupo de personas. No está hablando nuevamente de una salvación a través de las obras, pero más bien una fe funcional, mis amados. Una fe que no se manifiesta en obras, mis amados, no es una fe bíblica. Un cristiano que dice, yo soy cristiano, pero hace mal a las personas, hace mal a su familia, no sirve a nadie, hace y lleva su vida como sea, esa no es una fe bíblica. Y es ahí donde tenemos que mirarnos al espejo y realmente preguntarnos a nosotros, ¿soy realmente un cristiano? Porque si somos cristianos y el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo y la verdad de Dios que ha venido a cambiarnos y a transformarnos, nos debe de llenar. Naturalmente debe de llevarnos a hacer las buenas obras, el servir, amar a mi familia, el servir a los demás, el dejar de hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, el ir a darle de comer al necesitado, el servir dentro y fuera de esta iglesia. Todas esas que llamamos buenas obras deberían de ser algo natural de un cristiano. Si nos llamamos cristianos y no está pasando estas cosas, mis amados, no vemos las obras, no hay fruto en ti de un cristiano, entonces necesitamos vernos al espejo y preguntarnos si en verdad somos cristianos. Porque la fe sin obras es fe muerta. No que las obras te van a salvar. ¿Estamos claros en eso? Solamente la fe en Jesucristo nos salva. Pero si realmente hemos puesto la fe en Jesucristo y el Espíritu Santo ahora es quien guía, quien mueve nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, nos debe de llevar a hacer las buenas obras. ¿Está conmigo? Ahora está un segundo grupo. El segundo grupo son aquellos que tienen su propio corazón obstinado. ¿Sí? Dice que a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna, ese es el primer grupo. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, para ellos hay ¿qué? Ira
e indignación. Ese es el segundo grupo. ¿Ambiciosos a qué? Pues a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ambiciosos a vivir los deseos de su carne. Ambiciosos a desear las cosas que hay afuera en el mundo. Ambiciosos a querer hacer lo que como más les plazca a ellos y que va en contra de la voluntad de Dios, mis amados. Cuando una persona no obedece la verdad, automáticamente está obedeciendo a la injusticia, dice la Biblia. Para los desobedientes, para este tipo de personas, dice que solamente habrá ira e indignación. Serán objeto de la ira y el enojo de Dios en el día del juicio final. Y para aquellos que viven para sí mismos y hacen lo malo, mis amados, dice que habrá tribulación y angustia por toda la eternidad. Creo que esto lo tenemos en los próximos versículos, 8 al final. Dice que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Y cuando llega esta frase del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esta frase solamente lo que nos está indicando es que va a comenzar, sí, con los judíos. ¿Por qué con los judíos? Porque a través de ellos vino la salvación, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo, judíos, pongan atención porque ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, de ustedes vino la salvación. Y ustedes van a ser los primeros en ser juzgados y después los gentiles. Pero dentro de esos gentiles también está el gentil que no conoce a Cristo y aquellos que conocemos a Cristo. Aquellos que conocemos a Cristo vamos a ser juzgados primero, mis amados. Porque todo buen juez comienza por su casa y Dios va a comenzar con nosotros. Aquellos que nos llamamos cristianos, mis amados. Nosotros vamos a ser los primeros en ser juzgados, mis amados. La misma norma de juicio va a ser para todos. Estoy hablando de salvación, escuche bien, no estamos hablando de salvación aquí. Dios no nos va a juzgar. Dios va a apartar a su pueblo, ¿sí? Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y aquellos que han rechazado a Cristo. ¿Está conmigo? Aquí hay dos grupos. Pero una vez que eso pase, el juicio de Dios va a ser el mismo para estos como para estos. ¿Cómo nos va a juzgar Dios? Dios va a juzgar nuestras obras. ¿Está conmigo? Y el mismo juicio, no va a ser un juicio diferente para estos ni para estos. Cuando se trata de juzgar las obras, nuestras obras, va a ser igual el juicio, tanto para redimidos como para no redimidos. No estoy hablando de salvación, no se me confunda, ¿ok? Pero va a ser la misma norma de juicio para todos. Y cuando estemos delante de Dios, Él no va a mostrar ningún favoritismo. Él no va a decir, bueno, William, tú ponte allá, Carlos, tú como eres pastor acá porque va a ser diferente. No, mis amados. Con Dios no va a haber favoritismos. No es por quien tú seas, de qué familia vienes, las obras que tú dices, no porque serviste en la iglesia, no porque diste el diezmo más grande. Con Dios no va a haber favoritismo. Todos vamos a estar siendo juzgados por Dios de acuerdo a nuestras obras, no importando quién eres. Ahí todos vamos a estar juntos delante del juez eterno para recibir lo que nos merecemos. Apocalipsis también habla de esto, de que vamos a ser juzgados, por nuestras obras van a ser juzgadas. Y yo no sé dónde dice en la Biblia, pero algunos dicen que van a tener mansiones. No sé dónde eso dice la Biblia. Pero olvídate de las mansiones. Pero Dios sí va a recompensar a aquellos que han vivido una vida que refleje a Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Él va, dice que, dice la palabra del Señor, que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Todo aquello que hiciste mientras eres cristiano, hablando solamente ahora de los cristianos, todo aquello que va a ser pasado por el fuego el día final. Y si fue una buena obra,
¿Y quién va a juzgar si fue una buena obra o mala obra? Dios. Si fue una buena obra, dice que va a quedar, va a permanecer. Pero si fue una mala obra, con una mala actitud, con una lo que hay detrás, gracias, con una mala intención. Por eso a él le toca predicar con el pastor Marcus en un par de semanas, en unas semanas más. Cuando la intención es incorrecta, la razón es incorrecta, mis amados, tu obra va a ser juzgada. Y dice que aquellos que su obra sea quemada, lo único que van a obtener es ser destrucción. Qué triste. Vas a ser salvo, pero qué triste que tu obra se quemó, porque nunca hiciste algo realmente bueno, o con la mejor intención, o con la mejor razón para glorificar a Dios en tu vida. Entonces, mis amados, Dios no va a favorecer a nadie. Por eso es importante la perseverancia, el vivir. Mis amados, estamos a punto de tomar la cena del Señor. Y creo que es un buen punto, no para ver por la ventana, sino creo que es un buen momento para ver nuestra reflexión en el espejo. ¿En dónde estamos? Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos como cristianos? Ahora voy a hablar solamente a los cristianos y específicamente a nuestros miembros de Crossroads. ¿En dónde estás tú como cristiano? ¿Qué es lo que el espejo te está diciendo? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? ¿Cómo estás viviendo la vida de Dios? ¿Estás buscando su voluntad? ¿Estás viviendo su voluntad? ¿En dónde estamos, mis amados? ¿Hay algún pecado que necesitamos confesar y arrepentirnos? Mira que Pablo nos dice en 1 Corintios 11, cuando estaban a punto de tomar la cena del Señor, dice que de manera, esperen, todavía no pasen los elementos, mis amados. Denme un momento, por favor. Gracias. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, dice la palabra, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada quien, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, e inclusive muchos duermen. Si usted ha leído otras versiones, esta palabra duermen quiere decir muchos han muerto. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Mis amados, necesitamos vernos al espejo y mirar dónde estamos. Y antes que usted tome los elementos de la cena del Señor, le voy a invitar que mientras el equipo canta esta canción, nosotros tomemos un momento de reflexión. Nos miremos al espejo y si hay pecados por los cuales necesitamos pedirle perdón a Dios, lo hagamos en estos momentos. Le voy a pedir que no tome la Santa Cena tan rápidamente, ligeramente, sino piense, tome un momento para reflexionar y entonces tome la decisión de tomar la cena del Señor. Ahora, por supuesto, cuando Dios nos perdona completamente y podemos tomar la Santa Cena, por supuesto. Ahora, si usted no ha puesto su fe en Cristo Jesús para ser salvo, le voy a pedir que se abstenga de tomar los elementos del Señor, pero me gustaría tener una conversación con usted, porque Dios quizás está hablando a su corazón, que es el primer paso que usted necesita dar, poner la fe y la confianza en Jesucristo, que murió por tus pecados, que Dios extiende su perdón para todos. Así que ¿por qué no oramos, tomamos un tiempo de reflexión mientras cantamos
y entonces tomamos la cena del Señor.